Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco al Foro Argentino de Genética la invitación. Yo voy a complementar un poco, de una manera muy rápida y sencilla, este camino un poco de 30 años que hemos hecho. Y voy a tomar algunas palabras de Juan Adolfo Lafontaine, en lo importante que es que las distintas instituciones, como INTA, universidades y asociaciones de criadores, grupos CREA, trabajen juntos. En ese sentido, quiero destacar que el convenio entre Angus y INTA, con la unidad ejecutora del INTA Castelar a cargo del doctor Aldo Monti, es el convenio más largo en la historia del INTA. Tiene 30 años. Así que en ese sentido coincido con Juan Adolfo de la buena integración de la parte pública y privada. Y me alegro que vayan o que sigamos en esa dirección en otros temas. Nosotros tuvimos la suerte de en el 89 producir los primeros DEPs en bovinos para carne. Eran los DEP clásicos, que básicamente venían de la información de toma de datos, en ese momento pesadas y medidas. Y pasamos a través del tiempo, a través de todas estos métodos. Es decir, empezamos con el modelo toro, lo único que hacíamos es evaluar toros padres. Después surgió el modelo animal, que dio la posibilidad no solo de evaluar toros padres, sino que con el avance de la computadora pudimos empezar a evaluar toros padres, vientres, vaquillonas, toritos, terneros y terneras. Después, viendo que el bloque previo de Mesa de las Carnes puso énfasis en lo importante que es el rendimiento y la calidad de carne, la Asociación Angus introdujo el uso de ultrasonido en el año 2002 en Argentina. Para ello contratamos a Doug Wilson, que fue la persona que desarrolló esta tecnología aplicada un poco a la parte animal. Es decir, no hay que matar ningún animal, directamente con ultrasonido obtenemos el dato y hacemos la evaluación genética. Y ahí hicimos 6 cursos de formación de recursos humanos y todos esos recursos humanos se incorporaron a todas las asociaciones de criadores de bovinos para carne. Esa es una parte de educación que hizo Angus y que nos dijeron al principio que no era posible que lo hagamos. Bueno, realmente todo es posible. Después usamos marcadores simples de terneza, como calpaínas y calpastatinas, 4 marcadores. Lo habían probado en el Clay Center de Nebraska para medir terneza. Los usamos algunos años, nos dimos cuenta que por ese lado no íbamos a avanzar mucho, así que los descontinuamos. Y después lo que quisimos hacer es tratar de no solo hacer una evaluación genética a nivel de Argentina, de la raza Angus, sino simplificar un poco a países vecinos y hacer un resumen integrado entre Brasil, Uruguay y Argentina. Y en el año 2011, cuando era el Foro Mundial de Angus acá en Argentina, presentamos el primer resumen de padres del Mercosur, integrando los 3 resúmenes de padres. Esa iniciativa duró 3 años y recién ahora se va a retomar entre los 3 países vecinos y colegas. Y finalmente, en el 2019, después, como explicó Javier, después de 6 años de estar silenciosamente genotipando toros de alta precisión para las principales características de interés económico, el año pasado en este foro dijimos que íbamos a producir los primeros DEP enriquecidos calculados acá en Argentina en la raza Angus.
Y eso realmente nos pone contentos, porque fueron 30 años difíciles, que no fueron fácil este camino. Y la prueba que no es fácil es que muchas asociaciones de bovinos para carne también les ha costado, como nos ha costado a nosotros, organizarse en este sentido. Y que también es un poco triste, por ejemplo, en el caso de ganado de leche, que muchos de los datos se mandan afuera y muchos de la evaluación de toros padres de la Holanda Argentina se hacen en el USDA, en el Ministerio de Agricultura. Otra parte se hace en la Universidad de Tandil. Pero hay recursos humanos de colegas que acá me acompañan que realmente están en condiciones de brindar todas estas tecnologías. A ver cómo avanza esto. Bueno, básicamente el ultrasonido lo hicimos porque básicamente necesitamos generar datos en lo que hace al rendimiento y calidad del producto final. Entonces, como ustedes ven esto, todos los animales que están en la pista y los jueces nada pueden decir sobre lo que es composición corporal. Lo que hablan es de conformación, lo cual no son sinónimos. Tampoco pueden decir nada si un toro padre va a producir novillos o este área de ojo de bife de este novillo o el de abajo. Entonces, para eso, como dijeron anteriormente, hay que medir. Y si medimos, sí podemos hacer algo. La selección fenotípica que se ve acá de elegir campeones tiene muchas virtudes y hay que seguir. Lo que no alcanza no es suficiente con el conocimiento de hoy en día. En las charlas anteriores hablaban de edición génica, aunque mucho la aplicación por el momento en la parte animal no se ha dado. Entonces, formamos todos estos recursos humanos, generamos casi 100.000 animales con datos en características que hacen el rendimiento y calidad de carne. Esto parece poco, pero esto no es poco. Acá hay 4 o 5 datos por animal, así que casi hay 400.000 y pico de datos de ultrasonido. Logramos mover características como área de ojo de bife, una de las características o el músculo más importante o mejor correlacionado con carne limpia, con los cortes de mayor valor de carne sin hueso. Logramos que de los 1.500 toros que listamos este año, el 93% para la mesa de carne están evaluados por rendimiento y calidad de carne en estas 5 características. Después hubo un punto de inflexión que fue el Congreso Mundial Angus del 2011. En el 2011 invitamos a Jerry Taylor y Dorian Garry, que estaban liderando la parte de genómica. Yo no entendía nada de genómica, le voy a ser honesto, hasta ese momento, por lo cual me tuve que ir afuera a ver cómo empezaba. Y ahí, después de eso y de entender cómo se organizó la gente de leche en Estados Unidos y Canadá, vine acá y propuse cómo organizarnos. Y en el 2012 empezamos a tomar o crear lo que Javier mencionó, la población de referencia. Y básicamente la genómica nace por el mapeo del genoma humano, que se hizo en 1990. Entonces, esa fue la base, y ese mapeo se terminó en el año 2003. Y en el año 2003, Bovinos quiso hacer lo mismo, bovinos de carne, y lo hizo con un toro Hereford. Y se hizo el genotipado de bovinos, y ahí empieza la genómica. Ese es el arranque de la genómica, poder de alguna manera leer la molécula de ADN y ciertas regiones que están relacionadas a características de interés económico, para ponerlo en palabras sencillas. Y después, en el foro de Nueva Zelanda, que fue en el 2003, vinimos y propusimos
porque estaba pasando esto en el mundo, que las relaciones de parentesco tenían que hacerse en base a SNPs y no en base a microsatélites. Eran más precisas, menos artesanales y tenían otra ventaja, que esos parentescos en base a SNP los podíamos asociar a través de una matriz genómica y conectar los animales con los genotipados de alta densidad. Entonces, todos nuestros datos, tanto de genealogías como los genotipados de 50.000 SNP, con chips específicos, en este caso específicos para la raza Angus, estaba todo en SNPs. Por eso charlamos con la rural. Fue difícil el cambio al principio, pero estamos migrando. Y las razas que migraron primero fueron estas que están acá: la Angus americana, la Angus canadiense, la Angus australiana, la de Nueva Zelanda, y nosotros empezamos en el 2015, silenciosamente. Y lo hicimos, porque lo necesitábamos para la genómica. Los datos que teníamos, nosotros empezamos apenas con 17 cabañas, año 89. Nadie creía nada de los DEPs. Volvíamos las puertas y lo importante eran las exposiciones. Y es importante las exposiciones, pero no alcanza. A nivel tecnológico ahora no alcanza. La gente empezó a convencerse que los DEPs son la mejor herramienta para producir cambios direccionales en las principales características de interés económico. Entonces la respuesta fue esta: de 17 cabañas terminamos en 503 cuando cerramos la evaluación genómica este año. Ahora estamos en 505. Es decir, empieza a haber respuesta. Después, estas 503 cabañas, 505 cabañas están distribuidas en 10 provincias que nos dan, como mencionó Javier, la mayor base de datos de la raza Angus, no de Argentina, desde ya, pero de Latinoamérica. Y eso también nos ayuda para la evaluación genómica, porque sin datos fenotípicos no hay evaluación genómica. No debe confundirse que porque se puede analizar el ADN, tenemos que dejar de tomar datos. La base de la evaluación genómica son los datos fenotípicos que nos permiten, de alguna manera, evaluar los SNP y las regiones o el conjunto de SNP asociados a características de interés económico. Y necesitamos estos datos, seguir tomándolos. Básicamente, Angus en Estados Unidos fue la primera, leche fue la primera, después le siguió Angus y después siguieron otras razas, y nosotros recién ahora podemos hacer esta evaluación genómica. La base fue esta, como mencionó Javier: generar una población de referencia, tomar los toros de mayor precisión, año tras año, porque necesitamos los de mayor precisión, no cualquier toro. Y bueno, llegamos actualmente al 2016, 2040 toros que tenemos, y en base a eso podemos evaluar las distintas características de interés económico. La forma de hacerlo es que ahora, en base a pelo o sangre y con el convenio que hicimos con GenSeq y Neogen, están llegando diariamente información, ya sea de sangre o pelo, y la mandamos a genotipar a Estados Unidos. En 20 días está de vuelta, y en 30 días más o 40 días los distintos criadores tienen sus DEP enriquecidos por evaluación genómica. Entonces, básicamente, lo que uno hace con esto de incorporar ADN es que por primera vez estamos pudiendo trabajar con la molécula esencial de la herencia. Nosotros trabajamos al revés. Trabajamos con los datos que tienen genética y ambiente porque no podíamos trabajar con esta molécula. No podíamos leerla, no podíamos codificar regiones y asociarlas a características de interés económico. Y básicamente la diferencia entre dos toros, como está acá, está dada por su ADN, como la diferencia entre todos nosotros. Así que si de alguna manera podemos leer el ADN, podemos ver las diferencias, y si podemos ver las diferencias, podemos calcular DEP enriquecidos
que normalmente le llaman DEP genómicos. Básicamente el cambio es este. Con los DEP clásicos, lo que nosotros usamos es el propio dato del animal, a medida que va creciendo, de su peso al nacer hasta todas las características que podamos medir. Y también la propia performance de parientes y performance de hijos. Ahora viene un cambio, que es este que está acá. Es decir, cambiamos nuestra mecánica de trabajo y lo que hemos cambiado es lo que está en rojo. Es decir, agregamos los genotipados, los datos genotipados que nos llegan de los animales que mandamos a genotipar. Y de esa manera, la primer ventaja de la evaluación genómica es que podemos evaluar toritos jóvenes sin datos. Nace el animal, se le saca pelo y ya podemos tener los DEP para las distintas características de interés económico, referenciadas a nuestra propia población nacional. Y que son DEP enriquecidos, no son DEP moleculares como hace cierta compañía que anda vendiendo DEP moleculares por acá por el país. Esos DEP moleculares no tienen ningún valor de comparación, ninguno. Están referenciados con una población que es de Estados Unidos, que no es de Angus, ni siquiera de Angus, es una población comercial. Toda la evaluación del American Angus la hace como la hacemos todos los colegas que estamos acá, las asociaciones de criadores. Porque tienen los datos y la base fenotípica y tienen la población de referencia o la están construyendo. El concepto de población de referencia ha cambiado, porque cambió la metodología. Antes con 2 pasos uno hablaba de población de referencia. Ahora la población de referencia directamente se mete adentro de la base y se hace todo en un solo paso. Pero hay que tener esa población de referencia para arrancar y poder generar estos DEPs. Entonces, básicamente lo que cambia es que a todo lo que teníamos le metemos los genotipados. Y eso hace que esos DEPs se enriquezcan por la información molecular. Entonces, no solo en toritos jóvenes logramos una evaluación precoz, sino que también en animales o toritos que van a venta. La mayoría de los toritos que van a venta son de 18 meses. Entonces, lo único que podían tener con los DEP clásicos es información fenotípica, con cierta precisión, que era lo que producíamos para los remates. Ahora se lo damos con la información fenotípica, lo enriquecemos y genotipan los animales y le damos los DEP enriquecidos a los 18 meses. Es decir, de alguna manera aumentamos la precisión y la información para la venta de reproductores del sector. Entonces, este procedimiento que decía Javier de One Step es básicamente esto que vemos acá. Juntamos todas las pesadas, todas las medidas, todas las ecografías, los scores de facilidad de parto, los ponemos todos juntos, los genotipados, y en un solo paso, con la metodología de un paso, one step, se producen los DEP enriquecidos. Para terminar, la mayor ventaja es la evaluación de animales jóvenes, que cuando uno localiza animales jóvenes destacados, porque no es solo animales jóvenes, que sean destacados en la evaluación genética y hace la reposición de vaquillonas o toritos prematuros, se maximiza el progreso genético. Y ese es el gran aporte que tiene la genómica. Otra de las ventajas es que no hay diferencia de género en los animales que no tienen información. Es decir, el problema del género también llegó a la evaluación genética. La precisión que van a tener animales sin propia performance, pero que están genotipados, va a ser la misma en los machos que en las hembras. Solo eso cambia a medida que se empiezan a generar hijos. Pero lo sorprendente ahora también es que el género también nos empieza a ganar. Nosotros hacíamos toda la presión de selección a través de machos. Hoy en leche
se genotipan más hembras que machos. 3 o 4 veces más hembras que machos para crear reposición de hembras. Entonces, este es otro aporte, la posibilidad de aumentar la presión de selección, no solamente por la selección de padres, sino por la selección o reposición de vaquillonas. Básicamente, producimos DEP para estas 12 o 13 características y generamos estos DEP enriquecidos para esas características de interés económicos. Y por un lado, Angus, en lo que hace a carne a nivel internacional, como ustedes saben, es una marca. Es una marca de calidad de carne, de rendimiento de carne y de producción de carne. El 50% de la ganadería del país es Angus y el 75% es Angus o derivados Angus. Así que realmente es una raza que tengo la suerte de estar trabajando para esa raza. Pero la cosa no termina ahí, sino con estas 2 diapositivas finales. Nosotros si queremos, y eso es lo que quieren los criadores de cualquier raza, es vender semen o vender toros. Vendemos genética y su retorno viene por la venta y el beneficio de la genética. Brasil compra 4 millones de dosis de semen Angus. Ese es un mercado que lo tiene más que nada tomado Estados Unidos. Una de las barreras que nos afecta es que las evaluaciones genéticas de Argentina hayan pasado de clásica a genómica. Entonces, esa fue otra de las presiones que tenía la Asociación Angus para poder competir dentro de este mercado de 4 millones de dosis. Hoy, en ese sentido, estamos, del punto de vista metodológico, generando DEP enriquecidos por evaluación genómica, y eso nos permite, en los programas de cruzamiento, donde tienen 200 millones de vacas Nelore, generar este tipo de novillos y poder, desde Argentina, ser proveedores de genética y que entren dólares a través de la genética. Bueno, nada más y muchas gracias.